bien, chicos, continuando con nuestra clase sobre problemas del patrón nutricional y metabólico. Hablábamos acerca de las alteraciones de la motilidad y dentro de esto son tres patologías muy características en cuanto a esto, que habíamos hablado del reflujo gastroesofágico, la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable, que es algunos de los que nos comentaban sus compañeros. Estas alteraciones definitivamente van a intervenir con la propulsión o el tránsito de los alimentos o de los productos digeridos de los alimentos a lo largo de todo el tubo digestivo, y dentro de esto pues va a ser desde la masticación que inicia en la boca hasta la defecación a nivel gástrico. Y hablábamos precisamente de que el reflujo, la mayoría de las personas pueden presentar esto, sobre todo cuando es una comida copiosa, una comida muy irritante o una comida muy condimentada, ¿no? Entonces podemos llegar a presentar un reflujo gastroesofágico, pero la enfermedad del reflujo gastroesofágico ya va a ir en relación precisamente con la disfunción motora del esfínter inferior. Al deglutir o al tragar, un grupo de músculos que rodean la parte inferior del esófago, que es el esfínter esofágico inferior, se relaja para permitir que los alimentos y líquidos pasen al estómago. Luego el esfínter vuelve a cerrarse. Esto es lo normal que debe de presentarse, pero si esta válvula se relaja de manera anormal o se debilita, el ácido del estómago puede retroceder al esófago, y este retroceso de ácido irrita el revestimiento del esófago, que con va a inflamar. ¿Cuál es el cuadro clínico? Bueno, ya hablábamos de la pirosis, que es la sensación de ardor retroesternal, la regurgitación o el reflujo que tiene el paciente. Suele agravarse en decúbito supino al agacharse o al hacer algún esfuerzo, sobre todo, como comento, en una comida copiosa o grasosa. Los síntomas de alarma que va a presentar el paciente, independientemente de la pirosis y la regurgitación, pues se van a determinar o van a ser más claros con una endoscopía, ¿no? Y entonces pues también puede presentar el paciente disfagia, dolor al deglutir, la odinofagia, pérdida de peso, sangrado de tubo digestivo alto. Ya va a ser cuando hay alguna inflamación. Hay síntomas extraesofágicos que pueden ocasionarse también por la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que son la ronquera, la tos, las sibilancias, y que muchas veces podemos llegarlo a confundir con una enfermedad respiratoria. Más sin embargo, la alergia es una causa muy frecuente de dolor retroesternal no cardíaco, que también puede ser confundido con algún problema cardíaco. Puede causar también, como les digo, asintomática. Es por eso que se debe de hacer una buena historia clínica y indicar la endoscopía en un determinado momento. Pasamos a la dispepsia funcional, que son trastornos en el vaciamiento del estómago y la capacidad que tiene el órgano para acomodar los alimentos después de una comida. Estas son algunas de las causas que originan una dispepsia funcional. Los factores de riesgo, pues aquí los tenemos, son tabaco, alcohol, café, dietas, AINES, que son frecuentemente que las personas ingieran algún medicamento para cualquier cosa y que sean AINES. El cuadro clínico, sobre todo en esta patología, va a ser la plenitud postprandial, la saciedad temprana, el dolor epigástrico que va a referir el paciente. El diagnóstico pues también va a ser por medio de tanto la clínica como una endoscopía, y el tratamiento lo vamos a ver más adelante. El síndrome de intestino irritable, más conocido también como colon irritable, y les hablaba yo precisamente del estrés. Es una de las patologías que va muy de la mano con el estrés. Va a provocar una patología digestiva como tal, ¿no? Sus síntomas son principalmente la molestia, el dolor abdominal, la inflamación abdominal, la distensión abdominal, y puede haber periodos de estreñimiento y o diarrea. Es un trastorno funcional digestivo crónico y recurrente, caracterizado por dolor y distensión abdominal y cambios en el patrón evacuatorio. Su prevalencia es del 10 a 20% de la población general, es decir, es una prevalencia bastante amplia. Los factores pueden ser
muchísimos: alteraciones de la motilidad, inflamación, trastornos psicológicos, como les comento, la sensación, el estrés. Y tenemos aquí un cuadro, un pequeño resumen de lo que ocasiona un síndrome de intestino irritable. Para empezar, ¿cuál es una de las causas? Pues volvemos al estrés, algunas infecciones, el desbalance de la microbiota intestinal, o las infecciones que son muy frecuentes en nuestro medio, ¿no? Esto va a hacer que haya un incremento de gas intestinal y por consiguiente una microinflamación, lo que va a ocasionar alteraciones de la motilidad, hipersensibilidad visceral, el incremento de gas intestinal, y nos va a originar el síndrome irritable. El cuadro clínico, como les vuelvo a comentar, pues es el dolor o malestar abdominal, la distensión abdominal, la diarrea, el estreñimiento y algunos otros como la pirosis. Pasamos a las alteraciones de la absorción, que son todas estas causas, y que las alteraciones de la absorción, pues podemos, dentro de las alteraciones de la absorción podemos encontrar muchísimas causas que originan esta mala absorción, y por consiguiente una mala absorción nos va a traer desnutrición, pérdida de peso, anemia, porque no hay una buena absorción de nutrientes como tal. Dentro de muchas causas tenemos aquí una muy importante, que es las infestaciones parasitarias, es decir, los parásitos nos pueden estar originando alteraciones de la mala absorción. Hace referencia a varios trastornos en los cuales los nutrientes de los alimentos no se van a absorber, y entonces por consiguiente, les vuelvo a repetir, vamos a presentar o va a presentar nuestro paciente patologías que conllevan a una mala absorción y a una mala. Obviamente van a ser, el cuadro clínico van a ser precisamente la diarrea crónica, porque no hay una absorción de nutrientes, obviamente pues como complicaciones la pérdida, etcétera. Pasamos a la hepatitis, que es otra patología ya no tan directa como a la mala absorción o a la mala a la motilidad, ¿no? Sino que ya son patologías que van a estar involucradas directamente los órganos blancos. En este caso la hepatitis pues va a estar relacionada precisamente con lo que es el hígado, ¿no? Y una de las patologías más frecuentes, que ustedes a lo mejor han estado en relación con esto, pues es la hepatitis, y sabemos que hay diferentes tipos de hepatitis precisamente por los virus que ocasionan esta inflamación del hígado. Tenemos a la hepatitis tipo A, B, C, D y E, de acuerdo a los virus que las ocasionan. La hepatitis A y E son generalmente provocados por la ingestión de agua o alimentos contaminados. La B, la C y la D se producen por el contacto con los humores corporales infectados, como son la sangre, como son el contacto sexual por los líquidos seminales, líquidos vaginales, y sobre todo también en aquellas personas que tienen adicción a las drogas y que se están transmitiendo por medio de las jeringas las drogas, ¿no? En el caso de la hepatitis B, la transmisión de la madre al feto en el parto es una de las patologías que también se puede transmitir en todos los casos. La patogenia es que los hepatocitos constituyen sus células hospedadoras principales y las dianas últimas de la infección. Son capaces de infectar otras células, y en un sentido más amplio incluyen también cuadros agudos de enfermedad hepática. Estos pueden ser no precisamente por virus humanos y no específicamente agredir los virus al hígado o a las células hepáticas, sino que hay otras patologías que pueden ocasionar una hepatitis sin ser una infección. Las manifestaciones clínicas en general de una hepatitis, pues tenemos aquí la ictericia, la coluria, la hipocolia y la hepatomegalia. Estas serían las comunes, las generales para toda hepatitis. Sin embargo, tenemos aquí otras manifestaciones clínicas que van en relación con ello, ¿no? Que es la astenia, la dinamia, la anorexia, la fiebre, el dolor en cuadrante superior derecho y el cuadro gastrointestinal, como puede ser diarrea, vómito, estreñimiento. Tenemos aquí nuevamente un cuadro en el cual nos menciona el virus de la hepatitis A, que va
en qué se encuentra dentro de la sangre y qué es en dónde en dónde se va a adquirir como tal todos estos tipos de virus. Y bueno, cuando hay una hepatitis, pues muchas veces, aunque el paciente no sea alcohólico, pero puede ocasionar un daño completo al riñón, al hígado y producir una cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática, pues así los vamos a pasamos a otro órgano que es el páncreas, y que dentro del páncreas las patologías más comunes que vamos a nosotros a conocer o con las cuales vamos a estar en contacto es la pancreatitis aguda y la pancreatitis crónica. Las otras que tenemos aquí pues sí son muy comunes. Las anormalidades congénitas son menos frecuentes, mas sin embargo sí las podemos encontrar. Los quistes neoplásicos y las neoplasias, bueno, son bastante frecuentes, ¿no? En cuanto a las neoplasias, podemos dividir al páncreas en cáncer de cola, cáncer de cuerpo y cáncer de cabeza de páncreas. La pancreatitis aguda, a grandes rasgos, es una patología frecuente, más sin embargo, esta es una patología que inflama a lo que es el páncreas, pero esta puede ser reversible. ¿De qué va a depender? Va a depender de la causa, va a depender de la edad, va a depender de que el paciente continúe con su tratamiento adecuado, que no vuelva a hacer que el páncreas se vuelva crónico, o una pancreatitis crónica, porque entonces ya va a ser irreversible. Aquí les menciono pues algunas de las frecuencias e incidencias que podemos encontrar en la pancreatitis aguda y cuáles pudiesen ser algunas de las causas. Puede ser un problema biliar, unos litos que estén ocasionando obstrucción, y entonces puede ocasionar una pancreatitis. El alcoholismo también es otra causa, sobre todo en hombres, sí que puede ocasionar una pancreatitis aguda. El cuadro clínico pues es un dolor violento y de colapso grave, es de manera súbita, ¿sí? El dolor en hipocondrio derecho, que se puede confundir con una colecistitis aguda, va a presentar dolor abdominal, vómitos, hipo, fiebre moderada, pulso rápido, son el cuadro clínico que pudiese presentar su. Dentro de las intervenciones de enfermería son pacientes que deben estar hospitalizados, por lo cual debe de canalizarse, se le deben de realizar todos los cuidados que requiere un paciente cuando ingresa, signos vitales, dependiendo de si tiene alguna comorbilidad agregada, glucemia, saturación de oxígeno, checar lo que es el control estricto de líquidos, tanto ingresos como egresos, porque estos pacientes pueden estar vomitando frecuentemente, entonces inclusive se les debe de aplicar alguna sonda nasogástrica precisamente para evitar que siga vomitando. El aspirado nasogástrico en determinado momento y vigilar la hidratación de esta índole, llegar a una pancreatitis necrótica, ¿no? Cuando es una pancreatitis severa o una pancreatitis crónica, pues desafortunadamente se involucra a lo que es el epiplón y entonces va a generar una hemorragia a tal grado que puede llegar a una pancreatitis. Desafortunadamente estos dos signos son patognomónicos de lo que es una pancreatitis crónica, y desafortunadamente los podemos encontrar únicamente ya en un paciente post-mortem, ¿no? Pero cuando se presentan en pacientes vivos, pues son amoratamientos, hematomas completamente grandes alrededor del ombligo o en cuadrante superior izquierdo, o en el lugar en donde se encuentra o se puede encontrar el páncreas. Y la pancreatitis crónica, pues desafortunadamente es una patología irreversible, sobre todo, les vuelvo a repetir, si el paciente no lleva cuidados en cuanto a sus. ¿Y cuáles son las características clínicas que va a presentar el paciente? Dolor en la parte alta del abdomen, dolor abdominal que se extiende hasta la espalda, dolor abdominal que empeora después de comer,
Hay fiebre, pulso acelerado, náuseas, vómitos y sensibilidad al tocar el abdomen. Las indicaciones o las intervenciones de enfermería pues son, aparte de las de una pancreatitis aguda que podamos tener, pues obviamente que está mejorar la ventilación en una posición semifowler, reposo absoluto, vigilancia y control estricto de líquidos, monitoreo y vigilancia de la sonda nasogástrica. Estos tipos de pacientes muchas veces pueden llegar a perderle el conocimiento y arrancarse tanto la sonda como la vesical, como la nasogástrica, como las venoclisis, ¿no? Entonces debemos estar muy al pendiente de estos pacientes. Perímetros abdominales porque pueden estar reteniendo líquidos. Pasamos a las patologías biliares, que es otro órgano y que son patologías que nosotros podemos encontrarnos muy frecuentemente. Las patologías que acabamos de ver son raras, a excepción de la hepatitis B, son raras en pacientes gestantes, pero a partir de estas, todas las patologías biliares que vamos a encontrar pueden estar relacionadas con pacientes gestantes. Y tenemos dentro de esta la colelitiasis, la colecistitis, la coledocolitiasis y la colangitis. ¿Sí? Se pueden enclavar en esta parte y entonces es cuando funcionar la presión en el interior de la vesícula. La bilis sobresaturada de colesterol experimenta distintos cambios y contribuye a que se inflame la pared de la vesícula y entonces la presión que va a ocasionar puede presentar o favorecer una necrosis o bien una perforación como tal. Esto nos puede originar también inclusive alguna infección por crecimiento bacteriano. El único síntoma característico de la litiasis no complicada es dolor cólico, no va a ser constante, sino en oleadas, es decir, de repente se presenta, disminuye, se vuelve a presentar, pero ya no tan fuerte y así se va a estar, por lo menos va a durar 6 horas, cede espontáneamente o con fármacos y no deja. La colecistitis es la inflamación de la vesícula biliar que se desarrolla en horas, en general debido a la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. ¿Sí? Entonces también se genera aquí la inflamación a nivel del cístico. Es 3 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Es también en mujeres en edad fértil y aumenta más en 2 veces más en pacientes con antecedentes de litiasis biliares en familiares de. La liberación de mediadores de la inflamación debido a isquemia puede provocar estasis biliar y con esto pues nos va a obstruir el tubo, el conducto cístico y por consiguiente va a presentar los síntomas. La coledocolitiasis, presencia de cálculos en el colédoco y estos van a provenir obviamente de la vesícula, ¿sí? Y entonces va a ocasionar obstrucción, proceso inflamatorio no bacteriano y obviamente que va a originar irritación a nivel de de la pared de la vesícula y lo mismo que en las otras. El dolor es intenso en cuadrante superior derecho o epigastrio y una de las características es que puede presentar ictericia. En la exploración pues vamos a observar o a vigilar la ictericia precisamente, la hepatomegalia que puede ser dolorosa. Hay que estar al pendiente de si no hay abscesos o la fiebre como está aumentando porque esto nos puede ocasionar alguna septicemia. Huellas de rascado en el contacto con los pigmentos biliares de la piel. Muchos pacientes van a referir comezón, prurito, ¿sí? en la piel, pero porque se está liberando bilis a través de la piel y entonces esto es lo que nos va a causar esta patología. Dentro de las intervenciones de enfermería, bueno, dependiendo del cuadro clínico, dependiendo de la patología, pues eso van a ser las intervenciones. Definitivamente van a ser pacientes que deben estar hospitalizados, a no ser que no sea muy fuerte el dolor. Bueno, puede ser un paciente ambulatorio y como veíamos, únicamente con medicamentos se puede disminuir el dolor. Pero cuando no, cuando ya es una obstrucción bastante severa, que el paciente se torna en forma grave, delicada, pues hay que internarlo, canalizarlo, ponerle sonda nasogástrica, vigilar signos vitales, sobre todo la temperatura, vigilar la sonda nasogástrica que esté desechando
líquido y que hay que estar bajo control de líquidos estricto. Una vez que hay cirugía, bueno, pues entonces cuidado